Ok. Vamos a ver un problema sobre la conducción de calor en una sola dimensión en una pared plana. Se comenta que considere una pared plana grande de espesor de 0.2 metros, conductividad térmica K de 1.2 watts por metro grado centígrado. Esta es la pared. Vamos a considerar que este espesor delta X es igual a L, es igual a 0.2 metros. Vamos a considerar el área. El área, digamos, es el área de la sección transversal. El área perpendicular por medio de la cual se transfiere calor. Aquí nosotros tenemos transferencia de calor por conducción. Nos dicen que es de 15 metros cuadrados. La conductividad térmica es constante, es de 1.2 watts por metro grado centígrado. Los dos lados de la pared se mantienen a dos temperaturas. El lado caliente a 120, lo vamos a tener de este lado, y el lado frío a 50 grados centígrados. Hay que determinar tres cosas. Uno, la variación de la temperatura dentro de la pared y el valor de la temperatura cuando X es igual a 0.1 metros. Es decir, justo a la mitad vamos a determinar cuál es la temperatura. El inciso B, la razón de la conducción de calor a través de la pared. Y el inciso C, hay que graficar el perfil de temperatura a lo largo del espesor. Entonces, el inciso A es la variación de temperatura dentro de la pared. Digamos, es la temperatura cuando X es 0.1 metros. Eso hay que determinar. Y acá básicamente es la cantidad de conducción de calor. Entonces, vamos a realizar una serie de suposiciones. Vamos a suponer que el espesor es el eje X. Este espesor es el eje X. La longitud de la pared es 0.2 metros, ese es un dato. Vamos a suponer que este flujo de calor es constante, es decir, condiciones estacionarias. Estas son las suposiciones. Conducción de calor estacionaria, es decir, la conducción de calor no cambia con el tiempo. Vamos a suponer que la pared no genera calor por sí misma, es decir, nosotros denominamos la variación de energía generada por unidad de volumen como la generación. Vamos a suponer que eso vale 0. Y conductividad térmica constante, es decir, K, no es función de temperatura ni es función del espesor. K es una constante siempre, la conductividad térmica, y vale siempre 1.2 watts por metro grado centígrado. Profe, ¿nos puede dar un minutito nada más para copiar un poquito del problema para ir a la par con usted, por favor? Sí, de acuerdo. Sí, por favor, profe, gracias. Muy bien, entonces esta suposición de estado estacionario se debe principalmente a que el flujo de conducción de calor permanece constante. Era lo que les comentaba. Si este flujo de conducción de calor permanece constante, es estado estacionario. ¿En qué condiciones permanece constante el flujo? Básicamente cuando las temperaturas no cambian. Por ejemplo, aquí T1 es 120, T2 es 50 grados centígrados. Como este delta T permanece constante, el área permanece constante también, la conducción de calor no cambia. Entonces, por eso es estado estacionario. Si estas temperaturas cambiaran en función del tiempo, sí tendríamos que incluir el término derivada de temperatura con respecto al tiempo y ya sería un estado transitorio. Entonces, de acuerdo a este modelo, vamos a generar una ecuación diferencial y la vamos a poder simplificar en términos de nuestras suposiciones. Al final, el resultado va a ser
una función de temperatura que es función de X y puede ser función del tiempo en el caso de que sea estacionario, transitorio más bien. En este caso, como es estacionario, básicamente temperatura es función de X. Ok. Para la siguiente parte, vamos a generar la ecuación. Partimos de la ecuación general. Esta primera ecuación que están viendo representa la conducción de calor general multidimensional en coordenadas rectangulares. Tengo la variación de... Vamos a acercar. Este término es la variación de temperatura en el eje X, la variación de temperatura en el eje Y, la variación de temperatura en el eje Z, la generación de energía, y esto es el cambio de temperatura respecto al tiempo. Entonces, de inicio, como es una pared plana, es una placa, vamos a considerar que solo hay transferencia de calor en un eje, en el eje X. No hay transferencia de calor ni en Y ni en Z. Entonces yo puedo eliminar este término y este término. Consideré también estado transitorio, perdón, estado estacionario. La conducción de calor es estado estacionario. Significa que no hay cambio de temperatura con respecto al tiempo, entonces yo puedo eliminar este también. También consideré que no hay generación de calor propio de la pared. La pared no se calienta por sí sola o no tiene ningún dispositivo capaz de generar calor, como lo sería una resistencia, por ejemplo, o un calentador que está proporcionando calor continuo. Entonces, sin generación, esto se hace cero. Yo tengo entonces esta reducción. En régimen estacionario, esa reducción representará el modelo. Ya vimos que en régimen estacionario, en general podemos tener estos casos. Estacionario sin generación básicamente es la ecuación de Laplace, pero nosotros la acotamos solamente a un eje, que sería X. Si la quiero deducir, como ustedes hemos visto, si la quiero deducir, yo puedo partir de esta relación, porque aún me falta considerar conductividad térmica constante. Tengo esto. Yo tendría que derivada con respecto a X de conductividad térmica por derivada parcial de temperatura respecto a X. Esto es igual a 0. Si yo considero K que es constante, es decir, no es función ni de tiempo ni de X, permanece constante en todo el espesor de la pared, yo puedo sacarla de ese símbolo. Entonces acá tengo K y voy a tener una segunda derivada. Como ahora solo depende de una variable, le voy a poner diferencial total y eso igual a 0. Si yo divido todo entre K, me da segunda derivada de temperatura respecto a X al cuadrado igual con 0. Esta es la ecuación diferencial que va a representar la pared plana que estamos analizando y se deduce de la ecuación de Laplace. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? No, profe, todo bien. La parte donde se elimina la acumulación, ¿es porque es estacionario? Sí. Este término cambio de temperatura respecto a tiempo, esa acumulación de temperatura, es porque es estado estacionario. El término de generación es porque te dice que no hay generación de calor en la pared. Esta es generación, esta es acumulación. Digamos, generación por unidad de volumen de energía. Por eso se elimina cada uno. Eliminamos también el eje Y porque solo vamos a considerar flujo unidimensional y el eje Z también.
Entonces sobrevive este término. Sí, por nada, sobrevive ese término y como consideramos que K es constante, esta es la ecuación diferencial que vamos a plantear. Entonces, esa ecuación diferencial va a ser el modelo y para poderlo resolver, yo requiero condiciones frontera. Las condiciones frontera parten de los datos. Yo tengo acá que T1 es 120, T2 es 50. Esto en cada valor del espesor. Yo tengo aquí en X igual a 0 y en X igual con L. De ahí saco las condiciones frontera. La condición frontera 1 es que cuando X es igual a 0, temperatura es igual a 120. Y que cuando X es igual a L, temperatura 2 es 100, es 50 más bien, grados centígrados. De ahí surge esas condiciones frontera. T cuando X es igual a 0 es T1. Y T cuando X es igual a L es T2. Entonces ese es el modelo matemático que yo voy a plantear y voy a resolver. Si lo quiero resolver, vamos a hacer lo siguiente. Profe, una pregunta. Ahorita dijo que el modelo fue en base a Laplace y es porque es estacionario sin generación de calor, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, de hecho sí, esa de Laplace es un caso especial del caso general. Régimen estacionario sin generación de calor, ecuación de Laplace, y solo consideramos una sola dirección. Entonces se elimina el término en X y en Y y en Z. Y sobrevive derivada parcial 2 de temperatura respecto a X. Esta segunda derivada igual a 0 es el modelo. Sí, es la ecuación de Laplace. Gracias. Sí, por nada. Entonces consideramos eso, X perpendicular a la pared, las condiciones frontera ya las definimos. Lo que sigue es resolver esa ecuación diferencial. En este caso, la ecuación diferencial se puede resolver por variables separables. Por variables separables yo podría integrar 2 veces para poder resolver. Entonces, ya habiendo planteado este modelo, tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Vamos a resolverla por medio de integración. Si integramos una vez, vamos a llegar a esto. Es decir, si yo integro la segunda derivada de t con respecto a x cuadrada igual a integral de 0. En este caso, estoy disminuyendo un orden. Esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 2 de variables separables. Si yo integro ambos lados de la ecuación, aquí esta integral con el 2 reduce un grado más bien, reduce un grado el orden de la diferencial. Entonces me queda esta ecuación de ahí, derivada de t respecto a x. La integral de 0 diferencial x estrictamente es una constante. A esa constante le voy a llamar C1. Ok, esto podría ser por dx más bien. Si yo vuelvo a integrar, puedo despejar ahí, por ejemplo, dt, que sería dt igual a C1 de x. Si yo vuelvo a integrar de manera indefinida, integral de dx me da una función t, es una función t de x. Integral de C1
de X me debería de dar C1 por X más otra constante C2. Entonces, integrando ahí, yo tengo este resultado, que esta se llama una solución general. Temperatura va a ser una constante C1 por X más una constante C2. Para poder determinar cuánto vale C1 y C2, yo recurro a las condiciones frontera. Estas condiciones frontera me dicen datos con respecto a X de cuánto vale la temperatura. Entonces, con mis condiciones frontera habíamos visto que aquí yo tengo 120 grados Celsius, acá yo tengo 50. Entonces, esta es la ecuación integrada. Vamos a colocar las funciones o condiciones frontera. La primera condición frontera, esta de aquí, se aplica aquí. T cuando X es igual a 0 vale 120. Entonces yo sustituyo en esta relación general esos valores. T cuando X es igual a 0 en mi caso vale 120. La puedo poner así. 120 igual C1 por 0. Esto es porque X vale 0 en mi restricción. Más C2. C2 la voy a dejar ahí. Básicamente aquí yo sustituyo X es igual a 0 y T es igual a 120 grados centígrados. Esa es mi condición frontera número 1, que es aquí. La número 2 yo sustituyo X es igual a L. Entonces en esta yo voy a sustituir que cuando X es igual a L, T es igual a 50 grados centígrados. Esa sería la condición frontera 2, que es esta. Entonces la condición frontera 2 me dice esto. T de L es igual a C1 por L más C2. Y eso me da, despejando T2, C1 por L más T1. Entonces, aquí en términos de esas temperaturas, yo ya obtuve cuánto vale C1. Aquí el libro lo deja planteado en términos de variables. Pero yo le puedo poner números ya. C1 sería T2 menos T1, 50 menos 120 entre la longitud. La longitud es un dato. De hecho, nuestra longitud, por ahí se mencionaba, es de, vamos a ver, 0.2 metros, que es el espesor de esa pared. Entonces, 0.2 metros. Esto tiene unidades de grados Celsius entre metro. Y bueno, ahí ya le podemos poner números. Entonces, con esto ya tenemos el modelo completo. El modelo completo básicamente es este. Yo tengo la función de temperatura. T de X es igual a C1 por X más C2. Y tengo Tx. Ya vimos que C1 vale T2 menos T1 entre L. C2 vale T1. Nuestros datos son T1, 120 grados centígrados, T2, 50, L, que es el espesor, que vale 0.2 metros. Entonces, este es mi modelo completo. Yo ya puedo resolver el problema de los incisos que me pide. El inciso A pide la variación de temperatura y cuánto vale la temperatura exactamente a la mitad. Exactamente a la mitad de esa pared, cuando X es igual a 0.1, vamos a calcular la temperatura intermedia. Ya lo podemos hacer de manera muy sencilla.
aquí. Digamos, es la temperatura cuando X es 0.1 metros. Ese es el inciso A. Luego hay que calcular la razón de conducción de calor. A través de esta pared hay cierto flujo de conducción de calor. Y finalmente graficar el perfil de temperatura a lo largo de toda la pared. Vamos a comenzar con el inciso A. Para la variación de la temperatura dentro de la pared, básicamente sustituimos en el modelo, como vimos, X igual a 0.1 y calculamos T. Ya sé T1, T2 y L. Entonces la temperatura cuando X es igual a 0.1 nos debe dar de 85 grados centígrados. Entonces noten que aquí tengo 120, acá tengo 50, exactamente a la mitad son 85. Ese sería el primer resultado. Podríamos obtener un promedio en caso de que se pudiera calcular de esa manera. Vamos a verificar si, por ejemplo, el delta T de aquí, de 50 a 120, justo a la mitad corresponde a 85. Si yo resto 120 menos 50, obtenemos 70. 70 entre 2 es 35. Entonces sí se cumple porque es estado estacionario. Justo a la mitad digamos que va cayendo. Y como la pendiente es constante, a la mitad es la mitad del delta T de 120 menos 50. Ese es el delta T total. Entonces este es el inciso. Profe, también será como sacando un promedio, ¿no? O sea, 120 más 50 entre 2. Sí. Sí, en este caso sí se cumple matemáticamente porque tenemos estado estacionario. Entonces sí se cumple. Si tuviéramos transitorio, ahí sí cambiaría. No, pero también más bien fue promedio porque se coincidió que el espesor de la pared fuera de 0.2, ¿no, profe? Pero la mitad. Así es. Sí, como son de acuerdo a la ley de Fourier, recuerden que son magnitudes proporcionales. Es decir, esa variación de calor varía de igual manera con la temperatura que con el espesor. Por eso es que aquí casualmente es el promedio. Sí, ese sería el resultado del inciso A. Vamos a pasar al inciso B. El inciso B pide la razón de conducción de calor. Es decir, qué cantidad de calor pasa desde la pared del estado más caliente hasta el estado más frío. Aquí directo podemos utilizar ley de Fourier en términos diferenciales. El flujo de calor en la pared por ley de Fourier es menos K por el área por la diferencia de temperatura respecto a X. En este caso yo voy a tener menos K por A por diferencia de temperatura respecto a X. En este caso noten que la diferencia de temperatura respecto a X yo lo podría poner como delta T respecto a X. Y ese delta T sería temperatura 2 menos temperatura 1 entre el delta de X. Aquí yo tengo X igual a L, acá yo tengo X igual a 0. Entonces sería L menos 0. Por eso aquí lo ponen como C1, pero es T2 menos T1 entre el espesor. Y ya poniéndole aquí números, este menos afecta el signo de T1 y T2. Menos 1 por T2 me da menos T2. Y menos 1 por menos T1 me da T1. Digamos que este menos invierte el sentido de estos signos
Y si ya le ponemos números, yo tengo aquí directamente que la cantidad de conducción de calor a lo largo de la pared, esto va a tener unidades de energía por unidad de tiempo. Poniéndole números, esto es la constante de conductividad térmica. El área era de 15 metros cuadrados. Yo tengo T1, T2 y tengo delta X, que es espesor. Entonces serían 6.300 watts o 6.3 kilowatts. Entonces esta es la cantidad de energía que se transfiere en esta pared por unidad de tiempo. Son 6.3 kilojoules de energía cada segundo. Entonces este sería el resultado del inciso B. Profesor, una pregunta respecto a redondeo. ¿Usted cuántas cifras va a manejar en el resultado final? Ok. Bueno, usualmente, si fuéramos muy rigurosos, se deben considerar las cifras significativas de las variables. Es decir, por ejemplo, aquí 0.2 maneja una precisión que tiene solo una cifra significativa. En este caso, digamos un punto, una cifra después del punto. Aquí el libro no lo respeto exactamente. Generalmente yo uso de 3 a 4 cifras después del punto, simplemente para mantener un mismo formato en las operaciones. Casi siempre uso 4 cifras después del punto. Pero por ejemplo aquí, como el 00 no es significativo, solamente maneje 6.3 kilowatts. Pero sí, usualmente siempre recomiendo de 3 a 4 cifras después del punto. Ok, profe, está bien. Y igual para ya resultado final, ¿recomienda que sea 3 cifras nada más? ¿O igual lo dejamos a 4, como usted comenta? Depende de la magnitud. Por ejemplo, esta magnitud es muy grande, 6.300. Por eso aquí omitieron ya los decimales en caso de que existieran. Pero sí, usualmente puedes dejar 3, 4, no hay problema en el resultado. Muy bien, profe, gracias. Sí, de nada. Lo que pasa que en este caso las cifras significativas dependen del instrumento de medición. Por ejemplo, si tuviéramos algún instrumento capaz de medir flujo de calor, que sí existe como bombas calorimétricas, ese tipo de bombas calorimétricas o cualquier otro instrumento de medición tienen cifras de precisión. Generalmente solo tienen una cifra después del punto o 2 cifras después del punto. Entonces, depende mucho el valor que vas a reportar con respecto al número de cifras que tú puedes medir. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, en un termómetro, vamos a buscar aquí, en un termómetro, tú tienes cifras significativas, usualmente 1 o 2 después del punto. Por ejemplo, incluso los digitales. Por ejemplo, estos termómetros digitales solo tienen una cifra significativa. Entonces, si requieres, porque generalmente estos cálculos son para ingeniería, requieres determinar una temperatura o un flujo de calor, no te va a servir reportar, por ejemplo, una temperatura de, no sé, 37.55-52 grados Celsius, porque el instrumento de medición solamente tiene una cifra significativa después del punto. Entonces, eso es más importante, considerar el número de cifras dependiendo de lo que estás midiendo y dependiendo de los instrumentos de medición. Entonces, por ejemplo, aquí usualmente es una cifra después del punto o hasta 2, dependiendo del tipo de termómetro. Entonces, por ejemplo, aquí ni siquiera podríamos leer decimales con precisión.
Entonces el consejo es ese, cuando determinen un resultado, hay que tener en cuenta cuántas cifras significativas se pueden medir para esa magnitud. Y por eso solo se reportó como 6.300. No se reportan decimales después del punto. Bueno, depende de la operación. Ok. La siguiente. Creo que ya con esto queda resuelto. Esto está de más. Sí, este era el inciso B. La siguiente sería el inciso C. Hay que graficar el perfil de temperatura a lo largo del espesor. Es decir, en la pared yo tengo, ya vimos que T1 vale 120, T2 vale 50. El espesor va de 0 a L. L vale 0.2 metros. Entonces, con la ecuación que nosotros dedujimos, se nos pide el perfil de temperatura. Esto es un gráfico, el gráfico del espesor con respecto a la temperatura, donde el eje Y representa la temperatura en X igual a 0. El eje X, justo aquí, va a representar X igual a 0.2 metros. Entonces yo voy a partir de T1, 120, y T2, vamos a ponerlo más o menos ahí, debería de ir hasta 50 grados centígrados. Esto, de acuerdo a esa función, me debe de dar matemáticamente una línea recta. ¿Por qué una línea recta? Si analizamos esta ecuación y comparamos con la ecuación de una recta, que es Y igual a una pendiente por X más un intercepto, es justo una ecuación lineal. Y es la temperatura, X es el espesor o la distancia, y la pendiente es T2 menos T1 entre espesor. La pendiente representa precisamente este delta X y delta T. Esa pendiente en realidad es delta T entre delta X. Y el intercepto me dice dónde cruza esta función cuando X es igual a 0. La intersección con el eje Y. Entonces, el intercepto debería de ser T1, que es precisamente 120 grados centígrados. Si quisiéramos graficarlo, aquí yo ya hice el esbozo de manera aproximada, pero si lo quisiéramos graficar de manera muy simple, voy a usar MATLAB. Ustedes pueden ingresar a MATLAB con matlab.mathworks.com. Yo ya cuento con una cuenta. Si no tienen cuenta, pueden ingresar a esta página, como ya hemos comentado, y hacen una cuenta con su correo institucional. Entonces podemos aquí correr MATLAB Online. Las variables que vamos a definir son precisamente estas. T1, T2, el espesor L y nada más. Entonces, básicamente yo tengo aquí ya la línea de comandos. Voy a definir T1, es 120. Eso ya lo debe de guardar. T2, 50, punto y coma. Hago el punto y coma para que solo los almacene. Aquí a la izquierda está 120, acá está 50. Yo tengo el espesor L, que es 0.2, son metros. Listo. Entonces ahora voy a definir la pendiente, que es T2 menos T1 entre el espesor. Ese es un valor. De hecho, la pendiente aquí me dio menos 350.
Me falta definir el intercepto. B es igual a T1. Listo. B es igual a T1. Entonces, básicamente voy a generar valores de X desde 0 hasta 0.2. Ahí solo almacené las constantes. Yo le voy a dar valores de X desde 0 hasta 0.2. Con incrementos, vamos a hacerlos de 0.001. Si yo muestro X, estos son los valores. Noten que son muchos puntos. Ya tengo X. Entonces ahora simplemente voy a definir los valores de Y. Esto lo hago para limpiar la pantalla, pero no las variables. Y, o T le puedo llamar, va a ser la pendiente por cada uno de los valores de X más el intercepto. Como X es una variable que se expresa como un vector, noten que tiene muchos datos. Voy a tener que hacer aquí, vamos a ver si me lo acepta aquí. Este punto significa producto punto de X por M. Es una constante, quizás si me lo aceptas. M por X. Listo. Entonces ya tengo los valores de X y T. Voy a graficar X contra T. Vamos a ponerle cuadrícula. Entonces, esto debe de generar el gráfico de X contra T. Que como vemos es una línea recta. Y esto representa el perfil de temperaturas. Básicamente, por ejemplo, gráficamente podríamos leer aquí. Más o menos a X igual a 0.1, casi es 85. Tendría que ser exactamente en 0.1 la temperatura en el punto medio, si estamos correctos. Y bueno, aquí debería de llegar hasta 50 y sí, precisamente 50 es cuando el espesor es 0.2. Entonces, aquí ya nada más le podemos poner temperatura. La etiqueta de Y debe ser temperatura, grados Celsius. La etiqueta de X debe ser espesor. Espesor X en metros. Y este es el inciso C. Digamos, es el perfil de temperatura. Aquí lo podemos guardar o lo podemos simplemente importar. Este es el perfil de temperatura completo. Bueno, aquí yo lo esbocé, debe de ser exactamente igual. Aprovechamos que es una línea recta. Sin embargo, en otros procesos como transportes bidimensionales o tridimensionales y también transportes en estado transitorio, la ecuación no es una recta. Aquí no sería tan sencillo como trazar de la temperatura T1 a T2 una línea recta, sino que sí tenemos que abarcar todos los valores de X. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Muy bien, esta la voy a guardar. Si nosotros la queremos guardar, basta con ir aquí, hacer clic en este icono de guardar. Y yo lo voy a guardar en esa carpeta que acabo de crear. Perfil de temperatura de la pared.
como JPG. Es una imagen. Entonces ya se debió de haber guardado aquí. Aquí está. Si lo quieren guardar, simplemente dan home. Y este icono es descargar. Entonces ese icono debe descargar esta imagen. Ya teniéndola descargada, la pueden ustedes copiar, pegar o importar a cualquier lugar. También clic derecho, copiar, me debe de dejar pegar acá. No, parece que no se copió. Igual ya se puede descargar aquí. Ok, entonces con esto dejamos completo este ejercicio.